En Forma, espacio de transmisión de valores, conocimiento y experiencia, con María del Carmen Meléndez Arias. Hoy otra vez como, pues segunda ocasión que estás aquí, Raúl Romero, y hoy nos hablaste el primer día de la Extremadura soriana, y hoy vas a hablar pues del monumento más importante, uno de los más importantes, que además es, digamos, tu tema cumbre. Estrella, sí. Es al que has dedicado mucho tiempo, que Sí, es San Baudelio de Berlanga. Eso es. Que es además algo muy especial. Sí, es muy especial y en verdad, y es un poco el leitmotiv de todo lo que significa la Extremadura soriana, ¿no? La historia que hay detrás de San Baudelio y que yo he estudiado, pues es muy, muy importante, ¿no? Yo he escrito este libro, San Baudelio de Berlanga, un enigma al descubierto, como un ensayo. Es un ensayo breve sobre la datación de la iglesia y los pormenores históricos que rodean a la ermita de San Baudelio de Berlanga, ¿vale? De tal manera que, el lugar está en un lugar bastante inhóspito, en medio de una loma, en un lugar, inhabitado, de tal manera que llegar allí llegó a ser la Capilla Sixtina de Castilla, es decir, las pinturas que había en San Baudelio de Berlanga eran francamente sensacionales. Son pinturas de comienzos del siglo XII que, junto con las de la ermita de Santa Cruz de Maderuelo y la ermita de San Miguel de Gormaz, forman la trilogía de iglesias con las pinturas románicas más primitivas, ¿no? De una belleza realmente espectacular, ¿no? El problema es que las pinturas al final se vendieron, ¿no? La iglesia, cuando la desamortización de Mendizábal en 1835, fue cedida del obispado de Sigüenza al obispado de Osma, un año antes, de tal manera que cuando llegó la desamortización, ni en el obispado de Sigüenza ni en el obispado de Osma se habían enterado de que la ermita era suya, de tal manera que estaban los dos y la ermita perdida, ¿no? De tal forma que la ermita pertenecía a unos pastores de una población cercana, de Casillas de Berlanga, y estos pastores decidieron venderla. Y decidieron venderla a un mandatario que venía de Estados Unidos, un coleccionista importante, era judío, un tal León Levy, que trabajaba para varios museos americanos comprando las pinturas, ¿no? Se firmó el contrato de compra, se lió una muy gorda, hasta en las Cortes, en el Congreso. Don Elías Tormo, que era el catedrático de arte de la Universidad Central, puso el grito en el cielo, pero en definitiva esa venta fue legal y las pinturas salieron de España, ¿no? Y salieron de España, y lo único que ha quedado ahora en la ermita es la impronta que dejó esa pintura en la piedra de las paredes. De tal manera que los témpanos de yeso, con una técnica muy especializada, que habían tratado ya los italianos con muchos monumentos de la Italia clásica, pues con ese mismo criterio retiraron todos los témpanos de yeso y se llevaron las pinturas. Esas pinturas hoy están pues en diversos museos americanos, desde Indianápolis al Museo de los Claustros de Nueva York, en Boston, etc. Es decir, hay varias ciudades donde tienen estas pinturas, ¿no? Desgraciadamente. De tal manera que se llegó a un acuerdo cuando Fernando María Castilla fue ministro de Asuntos Exteriores con Franco, y entonces se llegó a un acuerdo en forma de cesión simultánea, es decir, el director del Museo de los Claustros se presentó en España después de la Guerra Civil y pues con la idea de comprar un auténtico chollo, cualquier iglesia románica española, a un precio muy barato, ¿no? De tal manera que Franco se negó en rotundo y evidentemente él no quería pasar como un expoliador de la riqueza histórica del país, como había pasado con la venta inicial, ¿no? De forma que llegaron a un acuerdo al final y se llevaron piedra a piedra una iglesia que había en Fuentidueña, en la provincia de Segovia, y que había quedado mal parada después de la guerra, a cambio de recuperar 6 de las pinturas, sobre todo el ciclo cinegético de
de la ermita. Luego hablaremos de qué es esto, ¿no? Que están otra vez en España y que están en el Museo del Prado. Podemos verlas en el Prado. Se pueden ver en el Prado, efectivamente. Pues un día hay que ir allí. Un día hay que ir allí y se puede ver lo que es el ábside de la ermita de Santa Cruz de Maderuelo, que es preciosa, y al lado pues hay de vez en cuando son 2, 3 o 4 de las pinturas de San Baudelio. Bien, entonces el problema que surge es que la datación de la iglesia es algo que ha venido siendo muy cuestionado desde hace muchísimo tiempo, de tal forma que bueno, pues digamos que la situación actual, o digamos la opinión actual más extendida, es que es una iglesia mozárabe de finales del siglo XI o incluso de principios del siglo XII. Yo no estoy de acuerdo con esa datación, y por eso en mi trabajo expongo que no, que es anterior, que es de mediados del siglo X y que es una construcción típicamente islámica y propiamente islámica. ¿Por qué esta disparidad de criterio? Bueno, pues porque el lugar de la batalla de Alandega está muy cerca, en la localidad de Caracena, en las proximidades de la localidad de Caracena, y allí tuvo lugar una batalla en la cual pues varios miles de soldados árabes perdieron la vida. Es decir, venían huyendo de la batalla de Simancas, de tal forma que corrían a todo galope por la meseta arriba, y resulta que el río Caracena es un río que forma un cañón impresionante con unos farallones de hasta 20-25 metros de alto, de tal manera que muchos de estos soldados árabes se despeñaron por el farallón y cayeron como 20-25 metros abajo, ¿no? Murieron muchísimos, otros muchos se hicieron prisioneros, claro está, y terminaron en León. Bien, entonces este episodio es un episodio que, después de analizar yo la historia del siglo X, pues he identificado como el lugar o la batalla que explica muchas de las cuestiones que hay en la ermita de San Baudelio. ¿Qué pasó? Pues que ese lugar donde tuvo lugar la batalla de Alandega no se descubrió hasta mediados de los años 70 del siglo pasado. Es decir, había un libro, el Aknul Tabiz, de Ibn Hayyan, que fue un historiador árabe, que contó toda la historia de la conquista de España por parte de los árabes. Pues faltaba un librillo importante de hojas que se encontraron a mediados de los años 70 del siglo pasado en una mezquita de la ciudad de Fez, en Marruecos. Entonces, bueno, con el tiempo se fue descubriendo, se fue traduciendo toda esa situación, y se descubrió que la batalla tuvo lugar en una fortaleza que se llamaba Castravo. Esta fortaleza de Castravo se tardó todavía otros 10 o 15 años más en descubrir un documento en la diócesis de Osma que hablaba de que Castravo era una pedanía, era un lugar que pertenecía a la comunidad de Villa y Tierra de Caracena. De tal manera que ya estaba ubicada la batalla. Todos los trabajos anteriores pues quedaban de alguna manera invalidados por este descubrimiento, ¿no? Y estudiando la historia del siglo X, pues encontré unas analogías francamente impresionantes entre la ermita de San Baudelio y la batalla de Alandega. Esas analogías son de 4 tipos, son de varios tipos. El primer tipo es, analizando el exterior de la ermita. El exterior de la ermita pues es una construcción cúbica con un tejado a cuatro aguas, de tal manera que es un cuadrilátero, es una planta cuadrangular, ¿no? Y esta es un tipo de planta pues muy similar, y en definitiva el templo es bastante similar a una serie de construcciones islámicas que se repartieron por todo el territorio conquistado, desde Oriente Medio, incluso más allá, en Irak, el actual Irak, Irán, hasta aquí, hasta Occidente, ¿no? Y son los mausoleos islámicos. O sea, que tú piensas que San Baudelio fue un mausoleo. Sí, efectivamente, yo pienso, soy de esa opinión, y esa es la tesis que yo sostengo en mi libro, una tesis que fundamento en otra serie de motivos, ¿no?
que ahora mismo los vamos a explicar, ¿no? Sí, pues Pero explícanos, es absolutamente novedoso, no cabe sí, duda, y yo nunca lo he oído. revolucionario. No lo he oído. No, efectivamente, no. Tendrás porque tus detractores. tendré muchos detractores seguramente, ¿no? O sea Es que, decir, que pero igual no nos escriben. Sí, pero bueno, el libro está publicado, el libro está en el Museo Numantino, el libro tiene varias autoridades culturales en Castilla y León, de tal manera que, bueno, y nadie todavía ha cuestionado esta tesis, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí está, ¿no? No ha cuestionado documentalmente, ¿no? No la ha cuestionado. De palabra no. No, de palabra a mí tampoco me han hecho ninguna referencia. Con lo cual, bueno, yo estoy tranquilo, no cabe duda. Estoy absolutamente confiado en que mi tesis, bueno, pues es una tesis que merece la pena explorar muy detenidamente. Bueno, oye, esto puede dar lugar pues a una investigación más profunda de... Sí, pues, claro. No sé, con el patrocinio de alguna Sí, universidad. efectivamente, alguna universidad, claro. ¿Eso tendrías que encauzarlo por ahí? Sí, seguramente hay que encauzarlo por ahí, no cabe duda. Pero bueno, lo primero es... o una fundación que le interese. Esto, exacto, sí. Pero bueno, cuéntanos, a ver, ¿en qué me baso para decir esas, esto, ¿no? esas similitudes, ¿no?, que vas a comentar, sí. Porque es lo interesante. Exacto. Ya he comentado decir que es una planta cuadrada con un tejado a 4 aguas similar a estos mausoleos. En segundo lugar, la puerta de entrada es una puerta de doble arco de herradura, de doble arco califal, por el interior y por el exterior. Ese es un arco muy raro en las construcciones árabes, a no ser en templos religiosos, en murallas de ciudades realmente importantes para la Andalucía y para el Emirato. Si no, es muy difícil encontrar un arco de herradura doble. En tercer lugar, hay una puerta de acceso por la fachada oeste, a través de la cual, a través de esa puerta, subiendo unas escaleras, se puede acceder a la planta de arriba, que tradicionalmente se le ha considerado como el coro y que yo puedo identificar también como el mirab, desde donde el imán pues hacía las oraciones, ¿no? Impartía las oraciones y el credo. Esa es la otra característica un tanto especial, ¿no? Y la última característica especial es que, como en la Kaaba, es decir, en la ermita de San Baudelio, son las esquinas las que están orientadas hacia la Meca, ¿de acuerdo? Es la esquina sureste la que está orientada hacia la Meca. De tal manera que, bueno, pues esas son un poco las concomitancias que uno encuentra en cuanto al análisis del exterior del... ¿Y qué sería, el lugar de enterramiento, imagino, pues fueron tantos, sí, que esto sería pues como un recuerdo a esos soldados, ¿no? Exactamente. Que están enterrados, pues... Exactamente. Pues claro, como se entierran los soldados después de la batalla. Estos están allí en fosas. Están allá abajo, es decir, en algún momento habrá que utilizar un dron térmico y tal para que pueda descubrir dónde fue la batalla exactamente y dónde está, porque allí tiene que haber cinturones, tiene que haber hebillas, tiene que haber cascos, tiene que haber escudos, tiene que haber de todo, ¿no? Algún resto. Algún resto de lo que fue la batalla, ¿no? Pero todavía eso no se investiga. Y luego, pues con el avance de la Reconquista, claro, se convirtió en una iglesia cristiana, ¿no? Claro, efectivamente, ese es el asunto. Que eso también es el origen de otros muchos monumentos, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, iba avanzando la Reconquista y, bueno, pues... Claro, es decir, desde la invasión de los árabes... Claro ejemplo, pues la mezquita de Córdoba. Claro, la mezquita de Córdoba pues se levantó sobre la iglesia cristiana de San Vicente, y así muchos monumentos, ¿no? Esto ciertamente es así, ese es el proceso, ¿no? Bien, en la ermita de San Baudelio, es decir, cuando terminó la batalla de Simancas y la de Alandega, Abderramán III se salvó porque cogió la dirección sur, la dirección de Atienza, mientras que los que cayeron en la Sima fueron los que se dirigían al sureste hacia Medinaceli. Bien, Abderramán III se salvó y cuando llegó a Córdoba lo primero que hizo fue decapitar a media docena de generales que habían estado en la batalla de Simancas, y él había percibido una insumisión y una rebelión durante generales de él. Sí. O sea, no eran cristianos prisioneros, ¿no? De hecho, Abu Jaya, el popular Abu Jaya de las crónicas cristianas, pues era el mandatario de Zaragoza, que combatió al lado de
de Abderramán III, y en un momento dado se dejó coger prisionero y caer en manos debió pensar que era mucho mejor estar en manos cristianos que en manos de Abderramán III. Bueno, de tal manera que allí sí, luego él hizo un nombramiento que cayó muy mal en las huestes principales del ejército, en fin. Él intuyó que había habido una dejación de funciones y decapitó, ya digo, a un montón de ellos, ¿no? Es decir, a uno de ellos incluso lo crucificó en la puerta de la Azuda de Córdoba y lo dejó allí se pudrió y allí se hizo cadáver, se hizo calavera. ¡Qué horror! Fue tremendo, sí. Abderramán III era tremendo. Bueno, todos los regímenes tiránicos tienden a una cosa, esto en aquellos tiempos y en estos, ¿no? Primero, la culpa no la tiene el emir, en aquel caso ya el era jefe, califa, para que Exacto. nos entienda la gente. El culpa jefe no tiene la culpa, la culpa la tienen los demás, que son traidores o lo que sea. Exactamente. Y cuando en eso no ha cambiado la historia. Exacto. Y cuando la situación es compleja o hay una derrota o este tipo de cosas, suelen buscar mártires, ¿vale? Para que la población siga manteniendo el sostenimiento de la fe que sustenta el tema, ¿no? Lo tenemos, pues no lo sé, decir, pues por ejemplo a mí siempre me ha sonado, me ha sorprendido pues que en La Habana, en la Plaza de la Revolución, pues hay un monumento al Che Guevara, que es el más grande monumento que se ha hecho nunca a ningún santo de ninguna iglesia católica. Hablo de santos, no Cristo. Cristo, desde luego, en Río de Janeiro o en Palencia es mucho más alto. Pero, bueno, me sorprende siempre estas cosas, ¿no? De tal manera que siempre, cuando se produce una derrota de este tipo, se buscan mártires de la fe. Y Abderramán III hizo a los caídos en Alandega mártires de la fe islámica. De tal manera que era obligado a hacer un monumento de este tipo. ¿Cuándo se hizo el monumento? La batalla tuvo en 939 y en el año 953 se terminó la primera fase, la primera parte de Abderramán III de Medina Zahara. De tal manera que, en mi opinión, cuando terminó la construcción de Medina Zahara, a uno de los arquitectos de Medina Zahara lo mandó aquí, a Soria, a Medinaceli, porque ya el general Galip ya había tomado posesión de la Marca Media, se había cambiado la Marca Media de Toledo a Medinaceli, y aquí en la capital de la Marca Media se empezó la construcción del castillo de Gormaz, la reconstrucción del castillo de Gormaz. Y no tiene nada de especial que enviara para acá a un arquitecto de los que habían trabajado en Medina Zahara para hacer este templo. ¿Por qué? Porque es inaudito, prácticamente imposible pensar que un arquitecto de la zona, de una zona despoblada prácticamente, pues fuese capaz de hacer esa obra. Porque esa obra tiene un interior que es absolutamente fantástico, increíble, y que no existe absolutamente nada parecido en ningún lugar de Europa. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que el edificio está construido con una palmera central que está sujetada sobre ménsulas desde las esquinas y desde los laterales de las paredes, ¿verdad? De tal manera que son ocho ménsulas sosteniendo 8 arcos que forman en su conjunto y una base, lo que es una columna central, imitando a una palmera. Es increíble, es precioso, ¿no? De tal manera que la palmera es el árbol sagrado de los musulmanes, Es decir, para los musulmanes la palmera es todo. Cuando iban por el desierto, la palmera es agua, es sombra, es reposo, da las cuerdas para hacer las cosas, los muebles, es decir, es absolutamente todo para un musulmán la palmera. Y en el Corán, además, se dice que la palmera, pues que el paraíso está lleno de palmeras y de plantas realmente preciosas, ¿no? De tal manera que para los musulmanes la palmera es el árbol que dio el maná en el desierto, cuando el pueblo de Israel escapaba de Egipto, de tal manera que el maná de la palmera son los dátiles para los musulmanes, ¿vale? Y hay una cuestión muy curiosa, y es que para los musulmanes el cuerpo y el alma no creen
en la división platónica de cuerpo y alma, es decir, ese cuerpo mortal y un alma inmortal prisionera del cuerpo mortal, que hasta que no muere el cuerpo no escapa y no asciende al cielo. De tal manera que bueno, pues no, es decir, allí la creencia musulmana es que cuerpo y alma mueren, entonces el alma resucita aquí en la tierra, acoge al cuerpo y se lo extiende por la palmera hasta el paraíso para disfrutar allí del paraíso. Y por eso ponen la palmera. Por eso ponen la palmesa en medio mitad. En medio de la. Eso, porque serán los muertos aquellos de la batalla para que subieran al cielo. De hecho, en la palmera hay una pintura que es muy poco comentada siempre y que es una figura de un guerrero moro un tanto difuminado, es decir, no está claro, ¿no? Y a media altura ya, ¿no? Esperando la subida al cielo, ¿no? Pero luego hay otro tipo de cosas que indican que también tiene una ascendencia islámica, es decir, las pinturas, la pintura del halconero es la pintura y es la imagen de Abderramán III, desde otro plano porque está en una pared separada del resto, que se salvó de la quema, ¿no? Y luego hay otras dos pinturas fantásticas, una es la caza del ciervo. La cacería del ciervo es un guerrero que está disparando una flecha sobre un ciervo que ya trae una flecha cerca del corazón. Es una alegoría de lo que es el Islam herido en la batalla de Simancas. Ya estaba herido en el corazón y aquí están prestos a lanzarle la segunda flecha que acabaría o que en teoría iba a acabar con el Islam, ¿no? Y el último cuadro es la cacería de liebres, que no es nada más que una alegoría perfecta de lo que es la batalla de Alandega. ¿Por qué? Pues porque son una serie de perros cristianos, perros lebreles, que están persiguiendo, azuzados por caballeros cristianos, a un montón de liebres que van a parar a una red. Es decir, la cacería de liebres con red, bueno, es algo que hasta hace muy poco se está haciendo y se ha hecho, ¿no? De tal manera que solo se tiene que sustituir la red por una sima, por lo que es el desfiladero del río Caracena, y ya tienes la alegoría perfecta de la batalla de Alandega. Oye, y para quien nos esté escuchando y quiera ir a contemplar la ermita de San Baudelio de Berlanga, a ver, ¿dónde tiene que ir? No, pues tiene que ir, vamos a ver, lo primero es que a través de nuestra web, la web que hemos elaborado hace poco es... Que visite vuestra web. Que visite nuestra web para empezar. A ver, di la web. www.extremadurasoriana.com, todo seguido. extremadurasoriana.com. Bueno, y si teclean Extremadura Soriana, sale. Sí, allí sale básicamente, y ahí está toda la ruta. Explicáis la ruta y dónde hay que ir. Sí, efectivamente. Y bueno, también organizáis alguna vez. Sí, y allí vamos a organizar viajes también ahí. Pero estamos rematando ahora mismo los viajes, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahora entramos en invierno, no sea la fecha más idónea, pero sí que haremos probablemente antes de diciembre alguna visita y luego a partir de abril del año que viene, que empieza ya el buen tiempo, haremos visitas permanentes, semanalmente, algún viaje organizado por la ruta. También en la web podrán ver una serie de viajes recomendados, no solo la ruta principal, sino otros viajes alrededor de la provincia. Porque bueno, la provincia de Soria es muy rica. Exacto. En monumentos, en románico, bueno. Exactamente. ¿Qué voy a decirte, no? Claro. De tal manera que son viajes recomendados, que lo que hacemos es presentar un viaje y ofrecer alternativas, ofrecer más o menos la ruta más idónea para hacer ese viaje y ofrecer alternativas de restauración y de hotelería para que puedan reservar directamente. Habrá un acceso a la web de cada hotel o de cada restaurante para poder hacer reservas, etcétera, etcétera. Y eso se lo van a encontrar en la web. Soria es un tesoro, todo lo que, vamos, la provincia entera. Sí. Ahí... No, es fantástico. Verdaderos tesoros. Sí. Desde el punto de vista natural, o sea, de recursos naturales, es decir, desde el cañón del río Lobos hasta la Fuentona de Muriel son dos espacios francamente maravillosos. La historia que tiene. Eso es, muy cerca de Almazán, Monteagudo de las Vicarías, tenemos el Monasterio de Piedra, que también se puede hacer una escapada. Pero luego además recursos gastronómicos, que vas a decir la Ribera del Duero, es decir, allí tienes un vino y son famosísimas las jornadas de la matanza en el Burgo de Osma, ¿no? Que es otra joya el Burgo de Osma, o sea, en fin, eso tendríamos que ir a verlo, porque bueno, que ir a verlo, digo, que ir hablando de todas esas maravillas de Soria, todo lo que es la provincia de Soria y lo que nos ofrece, porque ya pues nos está agotando el tiempo.
Creo que ha sido completísimo tu descripción de San Baudelio de Berlanga. Y bueno, oye, que te esperamos aquí para seguir descubriendo patrimonio contigo. Muy bien. En estas ocasiones de Soria, pero seguro que nos vas a descubrir de otros lugares también. Sí, sin duda. Así es que aquí te esperamos y ya sabes que ha sido un placer. Igualmente. Siempre lo es, siempre lo es. Muchísimas gracias, Carmen.